El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Hola, hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus. Reciban nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús con nuestra hermana Norma Iliana Martínez para llevar a ustedes nuestras reflexiones sobre la palabra que se proclama en la Santa Eucaristía de este domingo, que de acuerdo con el calendario es el 24 de marzo, pero en el calendario litúrgico es el Domingo de Ramos, el Domingo de la Pasión del Señor. Una fecha importantísima sobre la cual con nuestra hermana Norma Iliana Martínez vamos a reflexionar. Antes, le doy gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite estar aquí con ustedes en este domingo que comienza la Semana Santa del año 2024. Y yo le doy gracias por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Y le pido perdón por mis fallas, por mis debilidades, por mis pecados. Le pido el auxilio del Santo Espíritu para que nos ilumine, nos guíe en este programa, a fin de poder llevar una palabra de luz, de guía, de ayuda a nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes. Lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Sí, Norma Iliana. ¿Qué tal, Manuel? Pues aquí, realmente emocionado. Yo estoy emocionado, Norma Iliana, porque realmente como el Señor nos ha llevado ya a este domingo de Ramos y domingo de la Pasión del Señor. Del comienzo de la Pasión del Señor. Sorprendente, ¿verdad? Sí. Sorprendente que ya estemos celebrando el Domingo de Ramos. Sí, así es. El día de hoy hay la conmemoración de la entrada de Jesús. Sí, tal vez nos explicas todo eso de este día. Y luego la proclamación de la Pasión del Señor según San Marcos este año, según el ciclo B. Por favor, a ver tus observaciones, Romina. Bueno, yo creí que ibas a explicar la procesión, cómo estaba constituida, pero no. Ajá. Yo lo que quiero explicar es el Domingo de Ramos. Realmente celebramos la pasión, la vida, pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte, a la muerte de cruz, que es signo de vida, de esperanza y de victoria al final, pues. Es signo de vida, esperanza y de victoria. Eso es lo que celebramos. Entonces, estamos centrando esta celebración en el dolor, en el sufrimiento, todo lo que padeció Cristo, en la pasión, dolor y sufrimiento redentor. Redentor, esa es la diferencia. ¿Por qué es redentor? Porque todo tuvo que pasar, ese dolor y sufrimiento, para redimirnos a nosotros del pecado, venirnos a ofrecer la salvación. Por eso nosotros también tenemos que pasar por la cruz para alcanzar la gloria. Tenemos que pasar por nuestros dolores, nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestro todo. Tenemos que pasar por nuestras cruces para poder llegar y alcanzar la vida eterna y la gloria en la vida eterna, para alcanzarla igual como hizo Él. Porque nosotros hacemos
y pasamos por todo lo que Jesús, todo lo que estaba escrito en el plan de salvación, tenemos que pasar nosotros. Y esta celebración pues es una anticipación profética de la figura mesiánica de Jesús. Porque esto, el culmen de la pasión es la resurrección, que es la que vamos a ver el próximo domingo. Aquí prácticamente lo que celebramos es la exaltación de la cruz. Ese Jesús, cómo sella, se queda sellado en esa cruz, el inmenso amor que tiene por nosotros, que no quiso dejarnos caídos, dejarnos en las tinieblas, dejarnos en la muerte y en el pecado. No quiso dejarnos. Él hizo, nuestro Padre hizo montones de prodigios para eso, pero nosotros nunca obedecimos, pero Él no quiso dejarnos en la muerte, hermano, y fue por eso que donó su Hijo, para que pasara por la pasión, por esa vida, pasión, y Él es el siervo. Por eso ahora se celebra el canto del siervo, porque se hace siervo, se hace esclavo de Dios y de nosotros los hombres para alcanzar nuestra salvación, que nosotros alcanzáramos nuestra salvación. Y carga en ese leño, en ese madero, carga con todos nuestros pecados Él. ¿Y qué pasa, hermano? Que Él es exaltado en la cruz, así como Moisés exaltó así como Moisés, ¿verdad? La serpiente en el báculo, y la exaltó, que todo el que la volteara a ver quedaba curado. La serpiente de bronce. En la serpiente de bronce. Igual nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en esa cruz, en el crucificado, para que todo el que cree en Él alcance también la salvación en ese Cristo crucificado. Y Él se humilló porque siendo divino, Él se hizo hombre para que nosotros, siendo hombres, alcanzásemos la divinidad, nos hiciésemos divinos. Y Él obedeció sufriendo, hermanos, sufriendo. Aceptó el sufrimiento, un designio del Padre, un designio de Dios, y aceptó el sufrimiento y obedeció sufriendo y nos amó sufriendo, nos demostró ese inmenso amor que nos tiene sufriendo. Dios es Señor, pero se comporta como siervo por amor. También nosotros igual, hermano, somos siervos, nos convertimos en siervos por amor en Cristo Jesús, porque Él no ha venido a ser servido, ha venido a servir. Pues igual nosotros somos siervos por amor a Cristo, Se humilló a tal extremo de someterse a una muerte de cruz. Por eso nuestro Padre lo exaltó sobre todo nombre, para que en el cielo y en la tierra toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra. Y vemos también, bueno, pero esto lo podemos ver en el Evangelio. Bueno. El resto lo podemos ver en el Evangelio. ¿Cómo no? Mariana, a mí pues, lo que me parece que es lo que vamos a ver en la primera lectura es que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, que vino a la tierra para ser igual que nosotros, vino en el pecado. Y quien acepta el sufrimiento del desprecio, de la humillación, del sacrificio decretado por los que dominaban al pueblo de Israel, los sacerdotes, los fariseos, los ancianos, los escribas. Él
el que acepta es el hombre, el que acepta ese sufrimiento dándonos ejemplo. Por eso es que es tan importante el canto del siervo de Isaías. ¿Ves? Sí. Porque eso es lo que canta. ¿Ves? Dios, claro, Dios lo apoyó, pero el que sufre es el hombre. Y claro que Dios sufre viendo a su hijo también sufrir, pero en su amor no podía ser de otra manera. Jesús tenía que sufrir para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y sufrir en su naturaleza de hombre, humana, así como sufrimos nosotros hoy, sí, de todas tantas dolencias y tantas cosas que nos pasan en esta vida. Igual en nuestra naturaleza humana, para alcanzar la divinidad después. Sí. El domingo pasado, precisamente, en el Evangelio, el Señor, hablando después de la solicitud de los griegos, Él dice que está angustiado. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a correr? Dice Jesús. No, no me voy a correr. No me voy a correr, voy a cumplir. Y entonces que surge la voz. Lo he glorificado y lo voy a glorificar de nuevo. Ya está glorificado y lo vuelvo a glorificar. Sí, sí. Así es. Entonces, hoy tenemos que ver en esta lectura aún al siervo de Dios, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, obediente y cumplidor, para que nosotros podamos ser salvos. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, en esta primera lectura está basada en el libro del profeta Isaías, que se refiere precisamente a el libro conocido como el libro del siervo de Dios. Tercer canto del siervo de Yahvé. El canto del siervo, ¿verdad? Entonces, aquí nos describe Isaías lo que iba a pasar y qué es lo que hizo Jesús. Sí. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no contestó a nada de lo que le dijeron. Él se dejó humillar. Él se dejó y no solo herir, se dejó matar. Se entregó voluntariamente, sí, en obediencia al designio del Padre. Y se entregó, y aquí nos dice de qué manera Él, nos habla de qué manera sufrió obedeciendo. Sufrió en obediencia, sin decir y protestar ni renegar nada, sino como cordero llevado al matadero, como dice en otra lectura, sí, como cordero llevado al matadero. El Señor me abrió el oído, dice, ni me eché atrás, no resistí, ni me eché atrás, con una entrega y con una... haciendo la voluntad total del Padre, haciendo la voluntad total del Padre, en medio del sufrimiento y del dolor. Ya esto es la realidad, pues, aquí ya está, es la profecía, pero fue exactito.
en la pasión, en su pasión fue igualito, cumplido igualito. Aquí es una muestra de cómo obedeció sufriendo, cómo amó sufriendo, cómo, ahí está. Dice que siempre me conmueve esa palabra, por eso endurecí el rostro como pedernal, como roca, sabiendo que no quedaría avergonzado. Puso su confianza total en el Padre, que era el garante de él, que lo respaldaba, el Padre. Pues eso mismo, hermano, es para nosotros hoy, que no nos resistamos ante los sufrimientos, ante el dolor, y que lo hagamos de nuestros propios dolores, hagamos un dolor redentor, que sirvan, utilizar nuestros propios sufrimientos y dolores como para redimirnos nosotros mismos, para poder ofrecérselo a Él en redención por nuestros pecados, ofrecérselo por todas las ofensas que le hemos hecho, ofrecérselo a Él porque lo hemos hecho llorar, porque le hemos hecho pasar malos momentos a Él con todas nuestras acciones. Ofrecérselo esos dolores del diario vivir, dolor por la enfermedad, la vejez, la muerte, la pérdida de un hijo, de un familiar, de una madre, de un padre, etcétera. Todos esos dolores, por todo tipo de dolor, ofrecérselo como dolor redentor. Señor, te los ofrezco por tanto que te he ofendido, te los ofrezco porque vos pasaste peores cosas por mí, por mis culpas, por mis pecados. Eso es, hermano, ese es un ofrecimiento de un dolor redentor nuestro, ofrecérselo a Él y unirnos a su dolor redentor, el que Él pasó. Eso es, hermano, esta lectura es para darnos fuerza, para darnos valor, ánimo de seguir adelante y no tenerle miedo ni temor a esto, todo lo que nos pasa y a todos los dolores que se nos plantee la vida, no, para que seamos fuertes y valientes con Él. Lo que dice el profeta Isaías en esta lectura, eso es lo que ocurrió en el Sanedrín. Eso es lo que ocurrió en el Sanedrín. Pero yo me quiero referir a que cuando Jesús es llevado al Sanedrín, ya antes, en el Monte de los Olivos, cuando llega Judas, con los que prendieron al Señor, capturaron al Señor, les pregunta, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y entonces Jesús les contesta, yo soy. Yo soy lo que le dijo Yahvé a Moisés, yo soy. El que soy. Yo soy el que soy, le digo. A ese que dijo esa respuesta, a Dios hecho hombre, lo llevan a Sanedrín. Pasemos al Salmo responsorial. Pasemos al Salmo. Salmo responsorial del Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo sabe. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
se cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se puedan contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fiel es el Señor, alábenlo, glorificalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén, amén, amén. Hey. Gloria al Padre y al Y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el responsorio del Salmo número 21 de este domingo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz está sufriendo. Porque nosotros no hemos dicho que no estaba sufriendo. Claro que estaba sufriendo. Y sufrió. Y obedeció entrar al sufrimiento. Eso es lo que nos dice este salmo. Sí. Y como hombre en su naturaleza humana, pues también se sintió la desolación, sintió el dolor, se sintió débil en determinado momento, sintió todo lo que sentimos nosotros, igual como humano, sintió él, y por eso esa fue una expresión. Dios mío, se sintió solo, abandonado, ante tanto dolor, que no tuvo más, como dijo esa expresión de desesperación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En medio de la flaqueza de la humanidad, de su naturaleza humana. Así como nosotros, nos pasa a veces que le decimos al Señor: Señor, ¿pero por qué estoy pasando esto? No me abandones, me siento que me has abandonado, siento que no escuchás mis pedimentos, que no escuchás, que no te das cuenta de lo que estoy sufriendo. Señor, ya no sé cómo hablarte, por ejemplo. Igual. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta es una de las 7 palabras. Y dice, se burlan de mí, me hacen burla, me escupen, me ultrajan, me hacen, Señor, me acorralan una jauría,
me cercan los malhechores, me taladran las manos, los pies. Es una expresión ya de desesperación, la de él, ¿verdad? Se reparten mi ropa y dicen, mira, todo lo que estoy pasando. Ya es como pegar un grito al cielo de desesperación, como nos pasa a veces, ¿no? Igualito. Señor, decimos esa misma palabra. ¿Por qué me has abandonado cuando nos sentimos impotentes de resolver, de encontrarle salida a una situación? ¿Por qué me has abandonado? Eso es donde, y este salmo es para que nosotros pongamos toda nuestra confianza y nuestra fe y acudamos a la misericordia de Dios. No importa que sintamos esta misma flaqueza, debilidad en determinados momentos, pero jamás, hermanos, podemos dejar de poner nuestra confianza en la misericordia de Dios. Nunca podemos dejar de poner nuestra confianza en la misericordia de Dios, porque ya lo vamos a ver, se los voy a mencionar en el Evangelio, en la reflexión del Evangelio. Doña Miriana, esta expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te habla de la dimensión del sufrimiento que estaba pasando Jesús en la cruz. Sí. Eso es lo más contundente. Y a la vez dice, que no pase, Padre, por mí, como lo vamos a oír en la pasión, por mí esta copa, como quien dice, evítala, no me hagas pasar más cosas. Pero al final reflexiona y agarra fuerza en el Señor y dice, pero que se haga tu santa voluntad y no la mía, le dice al final, en medio de esa desesperación, ¿por qué me has abandonado? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que tenemos que decir nosotros. Hacer completa ese responsorio. Pasemos entonces a la segunda lectura de este domingo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, ¿qué nos dice San Pablo en esta carta a los Filipenses? Dice, Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo. Siendo obediente a todo lo que le iba a venir, a todo lo que le iba a llegar, todo lo que iba a padecer. Eso es lo que nos enfatiza San Pablo en esta lectura. Y eso es lo que le quiere decir a esta comunidad de los filipenses. Y por eso esta lectura se titula La unidad en la humildad extrema de Jesús. Dice que siendo divino, se rebajó, se humilló y se abajó
Esta es lo que se llama la kenosis. La kenosis, ese abajamiento que se abajó, se anonadó, se hizo esclavo. La kenosis de Cristo es esto, el abajamiento de Cristo. Se hizo esclavo por nosotros y obedeció y se hizo esclavo y en esa cruz y pasó y obedeció. Por eso, tened entre vosotros, le dice, el mismo sentimiento de Cristo. Le dice a esa comunidad también él. Sí. Tened entre En el vosotros. párrafo final dice, por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y otorgó el nombre que está sobre todo nombre. San Pablo nos está diciendo, aprendan a sufrir, acepten sufrir por Cristo nuestro Señor, creyendo en Cristo nuestro Señor. Y al final van a resultar triunfantes. Triunfantes en la presencia del Señor, porque ese es el premio. Esta segunda lectura es la que refleja la entrega de Jesús, precisamente hasta vaciarse, entregar su vida, vaciarse. Esa es la kenosis de Jesús por nosotros, vaciarse de sí mismo, totalmente, una obediencia total a su misión. ¿Cuál era su misión? Que era la misión era la voluntad del Padre. Y la vivió hasta la muerte de cruz, dando su vida, como les decía, libremente. Cosa que antes esta cruz era reservada a los malhechores, a lo más ignominioso y a los esclavos. Pero por esta cruz se llega a la luz. Solo en la cruz se desvela el misterio. En esta cruz, hermano. Y es por eso, es la exaltación de la cruz, toda esta fiesta. Sí. Eso es. Sí. Vamos a pasar, Norma Liliana, a la proclamación del Santo Evangelio de este domingo, que es el Evangelio de San Marcos, que está presentada como pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Este Evangelio nos narra cómo Jesús caminó hacia la cruz. Pero sí. Desde que Él decide ir a Jerusalén. Y va paso a paso, cómo lo va narrando. Y lindo, como aquí en el canal lo presentan, la pasión, que lo que se va hablando coincide con todas las imágenes. Sí. Muy lindo es eso. Yo quería destacar aquí, además del sufrimiento que ya hemos venido hablando anteriormente, en esta pasión quiero destacar dos cosas en la historia de la pasión. Es la historia de Pedro, como Pedro, que es el primado de la iglesia, como Pedro que recibe la llave, es el que de la iglesia, es el que lo niega 3 veces. Y él se lo dice ahí en la pasión. Presten atención a esa parte que es bien interesante. Lo niega 3 veces, Pedro. Lo niega 3 veces, pero a él se le entregan las llaves. Porque hay un evangelio por allí también después que dice, 3 veces él le pregunta, Pedro, ¿me ama? Y Pedro también en otro evangelio hace su profesión de fe. Pero quiero comparar a Pedro con Judas, que Pedro lo niega 3 veces, pero se echa a llorar y se arrepiente Pedro. A diferencia de Judas, otro discípulo, Iscariote, otro discípulo, que lo vende por 10 denarios, por 30. Por 30 denarios. Por 30 denarios lo vende. No, denarios no, por 30 monedas de oro. Monedas de oro. De plata. Lo vende y lo entrega con un beso que le da. Pero mientras Pedro se echa a llorar y se arrepiente, porque cree y tiene fe y cree en la misericordia de Dios, Judas, ¿qué hace? Devuelve el denario.
devuelve la moneda. las monedas. Se arrepiente. Se arrepiente. Él se arrepiente y pero devuelve. no confía en la misericordia de Dios y se va y se ahorca. No confía, no se somete a la misericordia de Dios, no cree en la misericordia de amor de Dios. Esa es la gran diferencia de los dos. Eso es lo que quería hacer y otra cosa que quería señalar, igual a los dos ladrones, es igualito el caso de los dos ladrones. Los dos son protagonistas de múltiples crímenes. Los dos son malhechores. Sin embargo, uno reconoce en Cristo, en la cruz, en el crucificado, se arrepiente y tiene fe en ese Cristo y cree en su misericordia y en su amor y le dice, Jesús le dice, llévame a tu reino. Y él le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Son dos casos igualitos. Pero yo te quería decir algo sobre el arrepentimiento de Judas. Judas se arrepiente, va y devuelve las 30 monedas, se las tira a los grandes... a los escribas, sacerdotes, autoridades. Se lo tira, y estos no le aceptan el arrepentimiento de él porque ya tienen capturado a Jesús. Y entonces él va y se ahorca. Y se ahorca, pero hay una versión, eso yo no soy yo soy un humilde siervo del Señor que no puede afirmarlo, pero he leído que cuando Judas se ahorca, que se cuelga de la rama de un árbol, el mecate se rompe. Y él no muere ahorcado, sino muere despedazado. La misericordia del Señor lo libra del suicidio y él muere por caer en un barranco. Eso es lo que dice, que hay misericordia del Señor con Judas. Pero que Judas no acudió a su misericordia como tal. Judas pero aún no, el Señor se la dio. Pero el Señor, así es de misericordioso el Señor. Sí. Yo quería agregar. No, pero yo quiero agregar algo que no quiero que se me escape. Las 7 palabras, el Señor antes de morir, y en esa pasión solo se mencionan unas 2 o 3, pero Él dice, tiene 7 palabras antes de morir crucificado. Sí. Y una de ellas, y la primera, es, Padre, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él perdona a sus enemigos y nos enseña a nosotros. Con eso nos enseña a nosotros a perdonar a los nuestros enemigos también. 2, de cierto te digo, esa sí está en la pasión, que con el otro ladrón, que hoy estarás conmigo en el paraíso, esa está ahí. La tercera, mujer, ahí tienes a tu hijo. Miren qué linda, porque al pie de la cruz está Juan, el discípulo amado, y está María. ¿Y por qué se refiere a ella? No le dice madre, le dice mujer. Porque nos la deja como madre nuestra, porque dignifica a la mujer, porque en ese momento su madre se queda sin hijo y está viuda y la dignifica a ella, que en el contexto judío, la mujer que era viuda y que no tenía hijos, esta mujer no, bueno, como quien dice, no valía nada. Pero Él la dignifica y nos la deja como madre allí al pie de la cruz. Dios mío, la 4ª palabra, ¿por qué me has abandonado? Que ya lo vimos, ya la mencionamos, ya hablamos un poco de Él. ¿Por qué me has abandonado? Y la 5ª, que tengo sed, pero tengo sed de atraer a toda la humanidad a mí, de salvar a toda la humanidad, sed de palabra y de todo. Y Padre, todo está cumplido, le dice, todo está cumplido. En mi naturaleza de hombre cumplí con la misión encomendada, glorifíqueme, que ha llegado mi hora, por eso es, ya todo está cumplido. Y la 7ª, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es el mismo espíritu que lo revive, del Padre y del Hijo que lo revive en la resurrección.
Yo solo quería agregar, Normiliana, porque el tiempo se nos Acabó. agotó, lo que Jesucristo nos dejó, que está en esta lectura, que es el sacramento de la Eucaristía en la Santa Cena. Su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino. Claro. Es Pasemos, parte, ¿sí? entonces, Normiliana, Así es. pasemos a el Santo Evangelio según San Marcos, la pasión del Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Del capítulo 14, versículo 1, al capítulo 15, versículo 47. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes sin levadura. Los sumos sacerdotes y los escribas pretendían arrestar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: No durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Estaba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa. Llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y lo derramó en la cabeza de Jesús. Algunos comentaban indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. y criticaban a la mujer. Pero Jesús replicó: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que han hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se recordará también lo que ha hecho esta mujer. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregar a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Él andaba buscando la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba al Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y en la casa en que entre, díganle al dueño: el maestro pregunta dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Les enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con alfombras. Prepárennos ahí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron todo tal como Jesús había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, fue él con los 12. Estando a la mesa comiendo, dijo Jesús: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos, sorprendidos, empezaron a preguntarle unos a otros. ¿Seré yo? Él respondió: Uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunciando la bendición, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Luego, tomando el cáliz, pronunció la acción de gracias, lo dio a sus discípulos y todos bebieron, y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos.
Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos van a caer, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Jesús le contestó: Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Luego fueron a un huerto llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a sentir terror y angustia y les dijo: Me muero de tristeza, quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra, pidiendo que si era posible, se alejase de él aquella hora, y dijo: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es bien dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo se apareció y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciendo: Al que yo bese, ese es. Arréstenlo, llévenlo bien custodiado. Y cuando llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le explotó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Han salido a detenerme con espadas y palos como a un bandido? A diario les estaba enseñando en el templo y no me detuvieron. Pero es necesario que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho solo, cubierto de una sábana, y lo agarraron. Pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y se sentó con los criados junto al fuego para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban.
pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Algunos, poniéndose en pie, daban testimonios contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por manos humanas. Pero ni uno en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote se puso en medio de todos e interrogó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta. El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo preguntándole: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo: ¿Qué falta hacen más testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué dicen? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Haz de profeta. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: También tú andabas con Jesús, el Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió fuera a la puerta de la casa y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Y él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que me hablan. Y enseguida, por segunda vez, cantó un gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos y los escribas y el Sanedrín en pleno, se reunieron y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en una rebelión. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo:
crucifícalo. Pilato les dijo. Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a saludarlo. ¡Salve, Rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña y lo escupían, y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron el manto púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que regresaba del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: Anda, tú que destruías el templo y lo construías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él diciendo: A otros has salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. A esa hora, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactaní. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a librarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. El centurión que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: Realmente, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando él estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación de la Pascua, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Consejo de Ancianos,
que también aguardaba el reino de Dios. Armándose de valor, se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cuerpo de Jesús a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y rodó una piedra en la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de Jesús, estaban donde lo habían puesto. Hasta aquí la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdonar cuando no sabes amar. El rencor es algo tan amargo adentro. No te deja sonreír, ya no quieres vivir. ¿Por qué no dejas eso atrás y empieza a amar? Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reina.
quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiarlo decides voy a amar. Solo tienes que decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar, tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate